La tarde del 5 de febrero de 2026, los agentes que respondían a una emergencia médica en un tranquilo vecindario de Tennessee entraron en una escena que rápidamente se convertiría en una investigación por homicidio. Dentro de esa casa estaba un hombre llamado Darron Lee, un ex apoyador de la NFL. Hay historias en los deportes que siguen un patrón conocido. Está el ascenso, una lucha, seguida por una caída en el olvido. Y por un tiempo, la historia de Lee parecía que sería una de esas, un atleta talentoso cuya carrera profesional nunca igualó la promesa de sus días universitarios. Pero hoy, esa historia ha tomado un giro mucho más oscuro porque Darron Lee no es solo un exjugador de fútbol americano cuya carrera no funcionó. Es un hombre que está tras las rejas acusado de asesinato en primer grado. Entonces, ¿cómo pasa alguien de jugar los domingos en la NFL a enfrentar acusaciones de un crimen tan brutal solo 10 años después? Para entender eso, tenemos que regresar al principio. Vamos a ello. Veamos, yo estaba en el Elite 100, ¿así se llama? Elite 100 fue en Indiana. Y gané el más rápido, el hombre más rápido. Gané el título de hombre más rápido del mundo. Y nunca voy a olvidar eso. Gané, tuve un gran día, pero sí, yo era el tipo más rápido ahí. Es algo irónico porque ahora soy un tipo bastante rápido. Tengo recuerdos duros, pero definitivamente ese sí lo recuerdo bien. Darron Lee creció en New Albany, Ohio. Desde una edad temprana, estaba claro que tenía algo especial. Se convirtió en un jugador de fútbol americano destacado en New Albany High School y recibió ofertas de Boston College, Duke, Illinois, Purdue y Minnesota. Él eligió quedarse en casa y jugar para Ohio State. Ahí se convirtió en uno de los linebackers más explosivos del país. Su carrera universitaria alcanzó su punto máximo en el Sugar Bowl de 2015, una semifinal de los playoffs de fútbol americano universitario contra Alabama. Con 7 tacleadas y 2 capturas, Lee fue nombrado el jugador defensivo más valioso de ese partido. Fue una actuación emblemática que le anunció a todo el mundo del fútbol americano que había llegado. 11 días después, los Buckeyes ganarían el campeonato nacional contra Oregon. Con un anillo de campeonato nacional ahora en su dedo, Lee tomó la decisión de dejar Ohio State antes de tiempo y declararse elegible para el draft de la NFL de 2016. La siguiente etapa sería el Combine de la NFL, una evaluación de una semana donde los jugadores se someten a pruebas físicas, exámenes médicos y entrevistas con los equipos. Lee impresionó a los cazatalentos al correr las 40 yardas en 4.43 segundos, una velocidad impresionante para un apoyador y más rápida que la de muchos receptores abiertos de la NFL. Los New York Jets lo seleccionaron en la 20ª posición global en la primera ronda, con un contrato de 4 años con un valor aproximado de $10.28 millones garantizados. Y llegó este momento. ¿Tuviste ese momento de darte cuenta cuando estabas sentado en la sala de espera esperando a que llamaran tu nombre, de que, hombre, he recorrido un largo camino? Absolutamente. Sabes, ves a un par de muchachos ser seleccionados y solo estás viendo a Joey y a Seke, esos muchachos ser seleccionados. Ahí fue cuando realmente me cayó el 20. Y yo pensaba, sabes, tus sueños realmente están a punto de hacerse realidad y todo tu esfuerzo está a punto de dar frutos. Y, sabes, ni siquiera puedo ponerlo en palabras a veces, pero, sabes, cuando recibí esa llamada fue increíble. Pero su primer año estuvo lejos de ser impresionante. De hecho, la empresa de análisis Pro Football Focus lo clasificó como el apoyador novato con la calificación más baja de la liga. Al año siguiente, la misma empresa lo calificó en el puesto 87 de 88 apoyadores que reunieron los requisitos para recibir una calificación. En 2018 fue suspendido por 4 juegos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento. En total, jugó en 43 de 64 partidos con los Jets, registrando 4 capturas, 3 intercepciones y 241 tacleadas. Lee después jugó para varios equipos, incluyendo a los Kansas City Chiefs. Aunque formó parte de la organización durante la temporada de campeonato de 2019, no apareció en los playoffs, pero aún así recibió un anillo de Super Bowl. Su carrera terminó en 2021, después de breves periodos en Buffalo y Las Vegas. A pesar de las expectativas iniciales, nunca fue seleccionado al Pro Bowl, no ganó premios importantes, ni terminó cerca de la cima de la liga en ninguna categoría estadística. Pero después de que terminó su carrera en el fútbol americano, el nombre de Lee volvió a aparecer en los titulares.
No por el fútbol americano, sino por algo mucho más problemático. Para 2026, Lee ya no estaba en la NFL y se había estado quedando en una casa rentada en Ottawa, Tennessee, justo a las afueras de Chattanooga. Por esa época, él tenía una relación con una mujer llamada Gabriela Carvalho Perpetuo. No se ha detallado públicamente exactamente cómo se conocieron, pero para principios de febrero ya llevaban 10 días juntos en la casa de Ottawa. Gabriela, conocida por su familia y amigos como Bella, era una mujer de 29 años llena de calidez y ambición. Sus padres la describieron como una persona naturalmente sociable que congeniaba con cualquiera. Bella creció en Massachusetts y, a los 15 años, su familia se mudó a Florida, donde eventualmente echaría raíces. Más tarde, ya como joven adulta, se mudó a la ciudad de Nueva York para hacer carrera en el periodismo médico, atraída por la idea de contar historias dentro del mundo médico. Pero con el tiempo, su vocación cambió. Se dio cuenta de que lo que realmente quería era estar en la sala con los pacientes, no escribir sobre ellos desde afuera. Así que se inscribió en un programa universitario de enfermería con un objetivo claro: cuidar a los recién nacidos durante las horas más frágiles de sus vidas. Era compasiva, dedicada y estaba a solo 3 meses de graduarse. Pero en febrero de 2026, ese futuro se vio truncado de repente. Alrededor de la 1:30 p.m. del 5 de febrero entró una llamada al 911 desde la casa de Deron Lee en Snow Cone Way, en Ottawa. Lee le dijo al operador que su novia no estaba respirando y que ya le estaban haciendo RCP. La llamada fue enviada a los agentes del sheriff como una emergencia médica. Pero cuando los oficiales llegaron a la casa, la escena contaba una historia completamente diferente. Los agentes del sheriff encontraron a Bella inconsciente en el suelo de la sala. Ya estaba siendo atendida en el lugar por los servicios de emergencia. Tenía heridas visibles que de inmediato generaron preocupación. La explicación de Lee fue directa. Dijo que se había despertado y la encontró inconsciente en el sofá. Mientras los oficiales recorrían la casa, lo que observaron aumentó sus sospechas. No había señales de entrada forzada. Había vidrios rotos esparcidos en la cocina. Se encontró sangre en varias áreas de la casa, en las paredes, los pisos e incluso en la escalera. Y los productos de limpieza se habían dejado en lugares que no tenían sentido práctico, ubicaciones que sugirieron a las autoridades que alguien había estado intentando limpiar algo recientemente. Tómalo así. Oye, no lo bajes así. Sí, o sea, ya sabes, ella siempre toma sus vitaminas, ya sabes, pero no tengo idea sobre estas. Sustancias. Ahí mismo, amigo. Bien, perfecto. Así que solo asegúrate de encargarte de esto. Oye, vamos, salgamos de aquí de una vez. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Dónde está nuestra medicina? ¿Algo de medicina? Es una persona que sí. No lo sé, yo... Lo siento. Puedo ver. Eso, yo... Solo digo, de acuerdo. Oye, ¿te molesta si fumo un cigarro? ¿Dónde está? Cuando los agentes consideraron la cantidad de sangre y dónde se había encontrado, no coincidía con la versión de los hechos de Lee. No era la imagen de un hombre que simplemente se había despertado y había encontrado a su novia sin reaccionar. Y luego estaba el propio Lee. Los oficiales lo describieron como frenético, nervioso e incapaz de dar respuestas claras sobre lo que había sucedido dentro de la casa. En ese momento, los agentes querían una aclaración de Deron Lee. Vamos a dar seguimiento a eso. Vamos a ir ahí. Sal afuera, hablaremos de eso. Ese es el número 1. Sí, así que... Entonces, ¿qué estaba pasando? Dijiste que estabas allá arriba durmiendo. Sí, la verdad es que sí.
Bien, entonces, ¿por qué ella no sabe que yo... ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo ella la última vez que la viste? No lo sé, no sé, tú sabes, pero supongo que... ¿Alrededor de qué hora llegaste? ¿Alrededor de qué hora fue que tocaron? ¿A qué hora fue eso? No lo sé. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. No estoy seguro. Está bien. No lo sé. ¿Hay algunas cosas un poco rotas ahí dentro? Correcto, los vasos. La última vez que se bañó porque ella simplemente dejó la ventana abierta y entonces el viento se calentó y entró a la casa y simplemente explotó. Así que solo estaba limpiando eso. Eso fue antes de que me quedara dormido. Está bien. Pensé que ella iba a bajar y terminarlo, encontrarlo de arriba, pero ahora yo bajo de nuevo. Y entonces esto es lo que pasó. Tu cara es... ¿Tienes la cara abierta? Él dijo, está bien, así que cuando él... Está bien, cuando la ventana estaba abierta, la casa se congeló. Sí, tenía frío. No sabía que ella tenía la ventana abierta, así que solo estaba intentando, pero nada funcionaba. Él dijo, no cierres la ventana, enciende la calefacción. Es solo así, ya sabes. Directo, directo. Eso es todo. Eso es todo lo que sé. Tu chica, ¿no hay nadie en la habitación? No. ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu apellido? Supachuca, solo quiero que lo sepas. P-E-R-E-T abajo. Nombre, Gabriel Gia. Gabriela, Gabriela. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Sí, 19 de agosto de 1996. 19 de agosto de 1986. Natural. No sé si esto es exacto, pero sí sé. Creo que fue la semana pasada nuestro segundo secretario aquí. Ella se había resbalado, creo que en el baño, así que tuvo que irse y dijo, me alcancé a agarrar antes de estar con mis otras amigas, pero no sé qué le pasó a la regadera. Ella se baña por mucho tiempo, de verdad toma duchas muy largas y no tengo ni idea, eso. Hermano, eso es terrible, ¿cómo puedo ayudarte? Por favor, cárgalo, estaba en el suelo. Dios mío, oigan, supongo que ya vieron la nueva emoción en el closet. ¿Qué ha estado buscando? Buscando un bloque grande, como un cargador de pared, sí, el grande. 1. Jesús, ¿estás bromeando? ¿Tenemos niños? Sí. No, señor. Sabes, tengo hijos. Solo quiero asegurarme de que no tengas niños que estén a punto de bajarse del autobús o algo así. Dios mío. Voy a... Sí, no. Oh, Dios mío, Bill. Dios mío. Así que mira, sí, mira Celsius 2. Dios mío. Oye, vamos, sí, así que te ayudaremos, tomaremos un descanso, lo aprecio, eres el único. Gracias. Your fiance? Sí, sí, está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es hora de un descanso. ¿Ella está rompiendo? No lo sé, es solo que está tratando de romperlo. Sí. Sí, ella toma medicamentos. Lo siento, no puedo escucharte. Dios mío, ¿y cuándo fue la última vez que viste a Gabriela? Sí, ¿cuándo fue la última vez que la viste? Oye, ¿de qué estás hablando? Oye, avanza, me alegra que estés aquí. Avanza. No sabría porque casi no la veo con las bolitas que tiene, las pastillitas que tiene allá arriba.
Eso, no sé, ni siquiera sé si las tiene. Las guarda en su bolsa, las guarda en su mochila. Vamos, las guarda en su mochila. Por favor, no te detengas. Lo tendremos aquí. Espera, te conseguiremos uno aquí. Espera un segundo. ¡Ay, Dios! Dios mío, cuéntanos cómo fue. Entonces lo que obtuve... No sabía si tocar. Llegué un poco tarde, así que dime qué está pasando con eso. Así que subí, me desperté y ella ya estaba acostada en el sofá. Está bien, pero yo solo dormiré. Sí. Ella ya estaba acostada en el sofá cuando bajé. Pero antes de eso, no sé si ella estaba subiendo o bajando. No sé, es lo que digo. Entonces bajé y luego me di la vuelta y ella estaba acostada en el sofá, en la esquina. Y entonces me di la vuelta y le dije, ¿qué quieres? Ella estaba como, necesito, y no decía nada. Y fue cuando llamé al 911 y yo estaba como, ¿qué está pasando? Ya sabes, como, ¿qué demonios pasó? O sea, yo estaba dormido por mucho tiempo. Yo estaba tratando de averiguar, no sé qué pasó. ¿Está sangrando? ¿Va a sangrar? ¿Está sangrando? ¿Cuál es tu nombre? Eso creo. No la vi hace un momento, no subí allá, lo sé. Entonces, ¿qué hay ahí? Alguien estaba sangrando porque la sangre bajó por las escaleras. Sí, eso es. Probablemente fue ella. Si miras hacia atrás en la tienda me baño. Y digo, ¿hay sangre justo ahí? No sé si ella se resbaló o se cayó o intentó bajar. No lo escuché. La verdad no se puede escuchar mucho. ¿Ellos están durmiendo en habitaciones separadas? Sí, porque tenemos que asegurarnos de que, ya sabes, la cama de él no tiene base. No sé si cuando ella entró ahí sintió algo, la verdad no tengo idea. ¿Qué está pasando? ¿Qué dijiste? Perdón, no te escuché. El piso, cariño. Espera, sé lo que dices. Preguntas. Por favor, no dejes de decirlo. Nos vemos la próxima vez. No lo sé. Espera, te lo estoy diciendo. Ella murió ahí. Creo que ella se asustó tanto. En serio, no sé qué estoy... Solo después lo llamó. No sé qué estoy... ¿Hay alguien en el auto? Qué bien, buenos días. No sé lo que estoy diciendo. Esa es una buena lección. Bien, entonces ella ha visto cómo es posible. Ella es realmente muy amable. Creo que vas a hacer mucho de sí. Si piensas en nosotros... Es simplemente una buena noche. No lo sé, soy completamente nuevo en algunas de estas preguntas. ¿Cómo regresaste? Regresaré con todos los accesorios y... Cosas así. ¿Ella estaba enterada de eso? Creo que estaba en la sala de velación. Proceso, pero regresé. Ella era una chica blanca. Vamos a ponerte en el auto. Eso está bien. Lee fue detenido mientras las autoridades procesaban la escena. Los técnicos forenses aplicaron un químico llamado Blue Star, similar al luminol. Esta prueba mostró que se había limpiado sangre de varias áreas de la casa, lo que sugiere que alguien intentó ocultar evidencia. Aparecieron rastros adicionales de sangre en toda la casa, e incluso dentro de un vehículo en el garaje, lo que indica que la violencia pudo haberse desplazado por varias habitaciones. En una habitación, la reacción de Blue Star reveló algo particularmente perturbador, unas huellas de manos humanas incrustadas en la alfombra. Más tarde, los investigadores señalarían que las huellas parecían mostrar a alguien presionando sus manos contra el piso, como si estuviera luchando por levantarse o arrastrarse para escapar. Al momento de este video, las autoridades no han confirmado públicamente a quién pertenecían esas huellas de manos. Según la declaración jurada de la policía, el propio Lee presentaba signos de una lucha física. Los investigadores documentaron lesiones en su rostro, sus manos y su pecho. También se encontró sangre dentro de la funda de su teléfono celular. Su teléfono y su ropa fueron incautados como evidencia. Lo que los investigadores documentaron en el cuerpo de Bella fue profundamente perturbador. Había una herida compatible con una lesión por arma blanca en su abdomen.
Tenía moretones severos en la cabeza y alrededor de los ojos, así como el cuello roto. Tenía moretones en los brazos y el torso, y quizás lo más escalofriante, lo que parecía ser una marca de mordida humana, fue encontrada en su hombro. El cuerpo fue trasladado al centro forense del condado de Hamilton, donde se realizó una autopsia. La conclusión fue que Bella murió como resultado de un traumatismo contuso en la cabeza. Tenía 29 años. Estaba a 3 meses de graduarse. Tenía toda su vida por delante. Con las pruebas forenses acumulándose, los investigadores habían visto suficiente. Lee fue detenido en el lugar y arrestado más tarde ese mismo día. Fue acusado de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. Se le negó la libertad bajo fianza. Pero la historia no comenzó en esa casa en Tennessee. De hecho, las acusaciones de violencia que rodeaban a Darren Lee se remontan a años atrás. Mientras los investigadores examinaban el pasado de Lee, descubrieron que estaba en libertad condicional activa en 2 estados, Florida y Ohio. En 2017, durante su segunda temporada con los New York Jets, una mujer presentó una demanda en Nueva Jersey alegando que Lee la había agredido en una fiesta en una casa a principios de ese año. Él negó las acusaciones y la demanda fue desestimada posteriormente. En abril de 2023, Lee fue acusado de violencia doméstica y agresión derivadas de 2 incidentes, uno en octubre de 2022 y el otro en abril de 2023. El incidente de 2023 involucró a la propia madre de Lee. Según la policía de Dublín, Ohio, un testigo subió corriendo después de escuchar gritos y encontró a Lee encima de ella con el puño levantado. El testigo lo apartó. La madre de Lee luego les dijo a los oficiales que él la había empujado contra una pared, la tiró al suelo y la golpeó repetidamente en la cara. Lee finalmente se declaró culpable en 2025 por un cargo menor de intento de agresión. Recibió una sentencia de 90 días de cárcel con 88 días suspendidos, lo que significa que cumplió aproximadamente 2 días tras las rejas. Fue puesto en libertad vigilada hasta febrero de 2027. El incidente de 2022 involucró a otra mujer que le dijo a la policía que Lee le había lanzado un teléfono que la golpeó en la cabeza con tanta fuerza que le hizo sangrar la oreja. El informe también describió que Lee la agarró del cuello mientras golpeaba una almohada junto a su cabeza, dejándole marcas rojas visibles en la garganta. Un patrón claramente estaba tomando forma, y los investigadores luego harían referencia a este historial durante la audiencia preliminar de Lee. Vamos a continuar y traer al señor Lee. Muy bien, ¿cómo está nuestra señal? ¿Estamos bien? Muy bien. Estamos aquí en el expediente número 2.006.151 por homicidio en primer grado, expediente número 2.006.152 por manipulación o fabricación de pruebas para la audiencia preliminar. Señor Darren Alexander Lee. A principios de marzo, Lee estuvo en la corte para su audiencia preliminar, durante la cual los investigadores revelaron un detalle sumamente inquietante. Después de descargar los datos del teléfono de Lee, los detectives descubrieron que Lee había estado pidiendo consejos a ChatGPT sobre lesiones específicas y la intervención de la policía el día antes de que se hiciera la llamada al 911. Oye, ChatGPT, a lo largo de esta conversación parece darle al señor Lee información errónea. Realmente aconseja, edita esto. ¿Qué dice eso? Esto es de Sander Lee para ChatGPT. Oye, Ali, ¿cuáles son los signos físicos de lesiones por resbalones y caídas en baños en la regadera? ¿Eso es el 4 de febrero? 4 de febrero del 26 a las 11:49. Espera, está bien. ¿Y sabes qué es esto, este verde? Él está respondiendo a algo que ChatGPT había respondido. Sí. ¿Recuerdas qué es eso? Resbalar y caer puede causar perforaciones. Yo en hojas lo que dice. Y él responde heridas punzocortantes como perforaciones por golpear cualquier cosa. De nuevo, ChatGPT está respondiendo a sus preguntas. Sí. Dice, sí, puede pasar, pero estos no son errores importantes que puedas cometer. ¿Puede una caída causar lesiones, heridas punzantes?
Sí, generalmente es bajo condiciones específicas. ¿Cómo se verían? Pequeñas heridas profundas que parecen pinchazos alrededor del óvalo. Sangrado mínimo al principio, luego hinchazón con dolor punzante, aunque no fue suficiente. Y según su conocimiento, al revisar los mensajes en su totalidad y no solo fragmentos, esto es similar a la conversación que el señor Lee está teniendo con ChatGPT el 4 y el 5. Sí. ¿Recuerda haber visto mensajes el 5 de febrero donde el señor Lee le pregunta a ChatGPT sobre llamar al 911? Sí. ¿Recuerda el contenido de esos mensajes? Él seguía diciéndome que quería llamar al 911, pero quería asegurarse de que fuera una cuestión para los servicios médicos de emergencia y no un asunto para la policía. Aquí estamos, tenemos la parte inferior de ChatGPT. Normalmente aparece donde dice, si quieres dime esto. Sí. Eso sucede a menudo en estos mensajes de ChatGPT, donde ChatGPT hace más preguntas o básicamente hace preguntas de seguimiento. Sí. Bien, entonces, pueden ver, corrígeme si me equivoco, ChatGPT dice, sí, las caídas pueden causar heridas punzantes o que aparecen. Por lo general, no se ven como puñaladas limpias de cuchillo. El contexto que rodea el patrón de la lesión importa más que el agujero en sí, y luego dice, si quieres, dime en qué parte del cuerpo, cuántas heridas punzantes, la profundidad y el tamaño, qué objetos había cerca. Puedo ayudarte a comprobar si tiene sentido. Creo que eso es lo que significa comprobar si coincide con una caída accidental o si es algo que debería evaluarse. De nuevo, ¿esto es similar a otros mensajes entre el señor Lee y ChatGPT? Sí. ¿Y qué dice el señor Lee? Su respuesta es sí, un corte en medio en la parte interna de la cadera. ¿Recuerda si la señorita Perpetuo tenía heridas alrededor del abdomen o de la cadera lateral? Sí. ¿Qué eran esas heridas? Fue una herida de arma blanca y luego otra en la cadera. Había una marca de mordida, una herida de arma blanca en su muslo también. ChatGPT de nuevo dice, si quieres puedes decírmelo. Entonces, otra vez ChatGPT le está pidiendo más información a él. Sí. ¿Está bien? ¿Y puedes ver eso? El dueño, Sander Lee, dice, sí, moretón debajo de las dos que parecen puñaladas. Sí. Señor Lee, este mensaje dice que ambos ojos están hinchados. ¿Qué día es este? Eso es el 4 de febrero de 2026 a las 11:49 de la mañana. El siguiente mensaje de ChatGPT dice, está bien, pausa los chistes por un segundo, pero con ambos ojos hinchados todavía es posible que haya sido una caída, pero ya entra en el terreno de que deberían revisarla. ¿Recuerdas qué mensaje de Mr. Lee hizo que ChatGPT te dijera que pausaras las bromas? Yo. No puedo decir con certeza de cuál vinieron las bromas, pero hubo tantas, simplemente no lo recuerdo. ¿Estás familiarizada con lo que significa LOL? Sí. ¿Estás familiarizada con lo que significa LMAO? Sí. ¿Qué significa LMAO? Riéndose a carcajadas. ¿Qué significa LOL? Riéndose en voz alta. En alguno de los mensajes de Mr. Lee durante este periodo sobre lesiones a una persona, ¿Mr. Lee usa LMAO o LOL? Sí. Creo que este es el último. ¿Cuál es la fecha de ese? Este es el 4 de febrero de 2026 a las 12:03:33. Él dice, Sander Lee, el dueño, dice que ella dejó sangre por todo el maldito lugar. ¿Eso es correcto? Sí. Después de la audiencia, el juez determinó causa probable y remitió el caso a un gran jurado. Si es acusado formalmente, Lee enfrentaría un juicio penal completo en el condado de Hamilton, donde un jurado decidiría finalmente su culpabilidad o inocencia. Por ahora, Lee permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúa el proceso legal. Si es declarado culpable de asesinato en primer grado en Tennessee, Lee podría enfrentar 3 posibles sentencias: la pena de muerte, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, aunque incluso eso requeriría cumplir al menos 51 años en prisión. Mientras el caso penal avanza, la familia de Bella también ha tomado acciones legales por su cuenta.
Presentaron una demanda civil contra Lee, responsabilizándolo por la muerte de Gabriela y buscando una compensación económica. El caso civil funciona un poco diferente al penal. No requiere que los fiscales prueben la culpabilidad más allá de toda duda razonable, lo cual es un estándar mucho más difícil de alcanzar. En cambio, opera bajo un estándar de prueba más bajo, lo que significa que puede seguir su propio curso, independientemente de lo que suceda en el tribunal penal. Hay una versión de esta historia que empieza y termina con el fútbol americano, con una carrera prometedora que nunca llegó a su máximo potencial, con un jugador que llegó a la NFL pero nunca se convirtió en un nombre conocido. Esa versión de la historia es decepcionante, pero no es poco común. Muchos jugadores seleccionados en la primera ronda no se convierten en las estrellas que su posición en el draft sugería que serían. Pero esa no es la historia que estamos contando en este video. En este video, estamos contando la historia de Bella, una joven que se mudó al otro lado del país persiguiendo el sueño de cuidar recién nacidos y que estaba a solo unos meses de tener ese título en sus manos. Una mujer que, según todos, hacía que las personas a su alrededor se sintieran vistas y bienvenidas. Y estamos contando la historia de cómo su vida fue truncada en una casa rentada en la que solo había vivido unas semanas. Mientras los procedimientos legales contra Daron Lee continúan desarrollándose, el panorama completo de lo que sucedió esa tarde de febrero en Ooltewah, Tennessee, todavía se está reconstruyendo en una sala de audiencias. Lo que sí sabemos es esto. Una vida prometedora fue arrebatada demasiado pronto, y un hombre que antes era ovacionado en estadios llenos los domingos, ahora está tras las rejas todos los días, acusado de haberle quitado la vida.